Hola, bienvenidos nuevamente a este videoblog de National Instruments de Academia para Latinoamérica. Soy Carlos Pasos y el día de hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la sesión anterior, que era trabajar con el kit de Labio Robotics. Entonces, en la sesión anterior habíamos terminado con el tutorial de configuración del Single Board Rio y habíamos terminado con este proyecto, en el cual ya teníamos lo que sería el controlador en la parte de RT, y dentro de la parte del chasis teníamos el FPGA y se había cargado el programa con el cual el robot podía evadir obstáculos. Entonces, la sesión de hoy lo que vamos a hacer es hacer la programación individual de la parte de RT, de Real Time, y la parte de FPGA. Entonces vamos a iniciar con la parte de Real Time, y para la parte de Real Time tenemos que crear un nuevo VI a esta altura. Entonces hacemos clic derecho en la parte del controlador y creamos New VI. Con esto nos va a aparecer un nuevo VI en el cual vamos a poder empezar a programar. Entonces la tarea que queremos hacer es comunicarnos con el programa de FPGA y poder obtener datos desde lo que son el sensor ultrasónico, y también tener la oportunidad de mover el servo donde está montado el sensor ultrasónico. Okay, entonces para esto vamos primero a poner una estructura que sería un ciclo while temporizado. Esto es un ciclo while pues estándar, con la diferencia de que yo puedo sincronizarlo con una base de tiempo. Okay. Y para completar el ciclo while, lo que voy a hacer es en la terminal de paro crear un control, hacer clic derecho, create control, de tal manera que tenga un botón de paro. Entonces, como pueden ver, esto automáticamente me aparece también del lado del panel frontal. Okay. Ahora lo que voy a hacer es empezar la comunicación con el FPGA. Entonces lo que yo pretendo es, desde la parte de RT, establecer comunicación con este VI, y para eso en la paleta de funciones tengo una sección que es FPGA Interface. Esta parte de FPGA Interface tiene un VI que es abrir una referencia hacia un FPGA. Okay. Este VI lo que me va a permitir es comunicarme con todos aquellos controles, con todos aquellos indicadores que contenga la parte del FPGA. Entonces vamos a configurarlo, vamos a hacer clic derecho sobre este VI y seleccionar la parte de configuración. Entonces aquí tengo tres opciones: es crear una aplicación, seleccionar un VI o seleccionar un bitfile, que es el resultado de una compilación. En este caso, para encontrar rápidamente la referencia, vamos a seleccionar VI, automáticamente nos refiere hacia el proyecto y simplemente seleccionamos el VI de FPGA con el cual queremos trabajar. Ya que lo seleccionamos, entonces va a encontrar este archivo dentro del proyecto y nos va a crear una referencia para poder tener acceso a todos estos controles, a todos los indicadores. Estos son controles e indicadores que se encuentran dentro del panel frontal de ese VI de FPGA, y prácticamente lo que vamos a estar haciendo es un mapeo de lo que esté viendo esos elementos. Okay, entonces cuando ya tenemos el icono en este VI, entonces quiere decir que ya tenemos conectividad con la parte de FPGA, y simplemente ahora hay que especificar el recurso. En este caso voy a crear una constante y es especificar el recurso sobre el cual vamos a estar trabajando. Entonces este recurso se refiere a la parte del FPGA sobre el cual está corriendo ese VI. Entonces por defecto siempre tiene el alias Rio 0, pero eso se le puede cambiar dependiendo del target sobre el cual estemos trabajando. Entonces seleccionamos el target correcto y con esto ya iniciamos la sesión. Ahora, para poder tener acceso a cada uno de los elementos que nos interesa de ese VI, volvemos a esta paleta y tenemos un nodo que es de lectura y escritura de controles. Entonces este nodo es el que nos va a permitir tener acceso a todos estos elementos, y finalmente voy a poner lo que sería el cerrar la referencia hacia este VI. Recordemos que siempre en la parte de programación tenemos que abrir una referencia, hacer algo con esa referencia, hacer una operación y cerrar las referencias. Entonces vamos a pasar los cables a través del ciclo while, primero la referencia sobre el archivo y después el clúster de error. De esta manera ya tengo conectado estos elementos. Okay. Ahora,
Como les comentaba, la primera tarea que a mí me interesa es la de estar leyendo el sensor ultrasónico. Entonces para esto voy a necesitar una gráfica. Entonces me regreso al panel frontal y desde la parte de la paleta de controles voy a seleccionar un waveform chart porque voy a estar trabajando con datos dinámicos. Entonces esta gráfica es donde yo voy a poder estar desplegando esos datos y de manera automática pues me aparece también en el diagrama de bloques. Entonces ahora lo que tengo que seleccionar en este nodo de acceso a los controles e indicadores del BI de FPGA, voy a seleccionar dentro de la lista de estos controles e indicadores, voy a seleccionar el que sería Sensors Distance. Okay. Este me va a permitir obtener los datos que se estén leyendo directamente desde la tarjeta del FPGA y desplegarlos en el programa de RT. Entonces ya lo tengo de esa manera. Ahora lo que necesito hacer es salvar mi programa y ya que lo tenga salvado, entonces ahora sí puedo ejecutarlo. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo primero que vamos a observar es una barra de progreso en la cual se está haciendo la comunicación desde la computadora hacia RT. Recordemos que cuando se hace esta comunicación, en realidad yo lo que estoy detectando es nada más el panel frontal en Windows, pero el programa sí está corriendo en la parte de RT. Y como podemos ver, pues estoy leyendo lo que sería mi sensor ultrasónico. Ahora, la aplicación ahorita está corriendo un poco lenta, esencialmente porque la temporización que yo tengo en este ciclo while, el delay que tengo entre cada una de las iteraciones es de 1000 milisegundos. Entonces vamos a alterar esto haciendo doble clic y vamos a bajar el periodo. Entonces vamos a bajarlo a 100 milisegundos, todavía quedándonos con la fuente de sincronización de 1 kHz. ¿Okay? Y vamos a aprovechar ahora para hacer el control del servomotor. Entonces vamos a agregar un control numérico en el panel frontal que nos permita establecer las posiciones de este servomotor. Entonces voy a seleccionar este y vamos a alterar su rango desde menos 90 a 90 grados. Ok, y vamos a redimensionarlo para que sea más fácil trabajar con él. Listo. Entonces, como pueden ver, esto también nos aparece del lado del diagrama de bloques y ahora lo que necesitamos es poder introducir este valor y poder pasárselo a lo que sería el FPGA. Okay, entonces para esto tenemos que seleccionar el control indicado, que es Sensor Motor Offset, pero si se dan cuenta, este recibe valores en radianes. Entonces simplemente vamos a hacer la conversión de grados a radianes multiplicándolo por la división de pi entre 180. Entonces nos vamos a la paleta de numéricos y vamos a hacer rápidamente esta conversión agregando la multiplicación y agregando la división que necesitamos hacer. Ok, y también por ahí vamos a necesitar la constante de pi. Okay. Entonces esos son los valores que necesitamos hacer para la conversión y vamos a hacer primero la división pi entre 180. Vamos a crear una constante numérica aquí, 180 grados, y esto va a ir multiplicado por el valor que nosotros queremos mandarle al servomotor. Entonces esto ya está en radianes y ya podemos introducirlo. Okay. Entonces nuevamente salvo mi programa, lo ejecuto, se va a hacer la comunicación de este panel frontal dinámico, en el cual nuevamente les recuerdo se va a ejecutar el código en el sistema operativo en tiempo real del single board Rio, pero vamos a tener la caracterización y todas las gráficas corriendo desde Windows. Entonces es como una división de las dos secciones del código del API. Entonces, como pueden ver, puedo estar controlando la posición del servo, haciendo la conversión de grados a radianes, y al mismo tiempo estoy haciendo la detección de lo que está leyendo el sensor ultrasónico. Okay. Entonces esto es
la forma de programación en la parte de RT. Recuerden abrir una referencia hacia el BI de FPGA, por medio de este nodo tener acceso a todos esos controles o indicadores que estén en el panel frontal de ese BI de FPGA y al final cerrar la referencia. Entonces, si queda un poco amontonado, siempre podemos utilizar la opción de limpiar el diagrama de bloques y de esta manera ya tenemos un código más legible. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos lista la parte de real time, vamos a pasarnos a hacer un programa rápidamente en FPGA. Entonces lo que vamos a intentar hacer es hacer uso de las entradas y salidas que ya trae incluidos el single board RIO. En este caso, se dan cuenta, tengo una sección que dice onboard input output. Entonces me da acceso a todos los puertos de digitales, todos los puertos que tengo incluidos en la parte del FPGA directamente conectado ahí en el single board RIO, pero también tengo otras opciones, por ejemplo, como los puertos analógicos y las salidas analógicas, entradas analógicas, y lo que sería por ejemplo el LED de usuario, que es el que veíamos en la parte de configuración. Entonces vamos a hacer un programa rápidamente con este LED. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente clic derecho, nuevo BI, pero ahora se dan cuenta está saliendo desde la parte de FPGA. Entonces quiere decir que este programa va a correr en la parte de FPGA y de hecho aquí en la parte inferior dice que está corriendo en el target de FPGA. Entonces, si sacamos nosotros la paleta de funciones, se dan cuenta es una paleta de funciones más pequeña porque es una paleta precisamente pensada en todas aquellas funciones que pueden correr en el FPGA. Entonces rápidamente vamos a hacer un ciclo while en el cual vamos a intentar cambiar este LED en su estado entre encendido y apagado con un cierto periodo. Entonces para eso pues queremos que corra de manera continua. Entonces vamos a crear una constante de falso para que esto corra todo el tiempo, porque queremos que este programa de FPGA corra todo el tiempo y se lo vamos a cablear a la constante de terminal de paro. Vamos a crear unos registros de corrimiento que nos van a servir a manera de memoria para ir cambiando los estados entre el LED y vamos a agregar una nueva constante. Entonces vamos a inicializar estos registros de corrimiento. Siempre es importante hacer la inicialización y ahora lo que vamos a hacer es con una función lógica de NOT vamos a ir cambiando iteración tras iteración el estado al cual tiene que irse ese LED. Entonces con esto vamos a conectarlo ahora sí a la entrada de este nodo y vamos a guardar el valor de la iteración actual. ¿Okay? Entonces eso es prácticamente la lógica que estamos buscando. Ahora lo que necesitamos es crear una temporización para ir variando lo que sería el parpadeo. Entonces vamos a utilizar esta función de timing, el loop timer, lo vamos a colocar y lo vamos a configurar que no sea por ticks de reloj, sino que esté dado en milisegundos, ¿ok? Y vamos a utilizar el contador de 32 bits. Entonces, en realidad para esta aplicación está más que sobrado y ahora vamos a crear un control. Vamos a crear este control para establecer cuáles serían los valores que nosotros podemos estar cambiando el parpadeo. ¿Okay? Vamos a reemplazar el control por uno más didáctico. Entonces vamos a establecerlo por este vertical pointer y vamos a cambiar los valores en milisegundos desde 0 hasta 1000 milisegundos. Okay. Y ya cuando lo tenemos así, simplemente tenemos que salvar el VI. Lo voy a dejar con el nombre por defecto. Vamos a reemplazar, por ahí ya tenía uno con el mismo nombre. Entonces, y lo que vamos a hacer ahora es correr la aplicación. Entonces, al correr la aplicación, lo que me va a hacer es pasar este código gráfico, me lo va a convertir a VHDL y lo va a descargar prácticamente en lo que es el bit file, que es la descripción de todas las compuertas, cómo deben de conectarse entre ellas para tener ese programa ya quemado en el FPGA.
Ok, una vez que termine el proceso de compilación voy a tener un reporte donde tengo el número de slices en porcentaje de registros y de lookup tables que se utilizaron en la compilación del programa, así como la utilización de la memoria RAM. También voy a obtener la velocidad máxima a la cual puede correr mi programa y el tiempo de compilación del mismo. Entonces yo ya tengo aquí mi programa corriendo, en el cual yo puedo ir variando la frecuencia en la cual parpadea este LED de FPGA, y es precisamente nada más variar el delay entre iteraciones del ciclo while. Entonces esto está corriendo directamente en el FPGA y estoy haciendo simplemente la comunicación vía Ethernet para tener el panel frontal y poder hacer este tipo de movilidad. ¿Okay? Entonces es precisamente este tipo de controles los que me permiten hacer la interacción con la parte de real time, con el nodo en el cual habíamos programado en el ejercicio anterior. Entonces esta es la forma de programación de FPGA y real time. Espero les haya sido de utilidad y los espero en próximas ediciones del videoblog.